Imaginen una multitud reunida en la orilla del mar, expectante. Allí, en medio de ellos, está Jesús, quien comenzó a hablarles en parábolas. Estas parábolas eran historias sencillas, pero en cada palabra escondían verdades profundas y eternas. Jesús sabía que para muchos, la comprensión espiritual no llegaba fácil, sus mentes y corazones estaban cerrados, no entendían el lenguaje de lo divino. Así que Jesús, con su infinita sabiduría, decidió enseñarles en parábolas, usando imágenes y situaciones cotidianas que ellos pudieran entender y recordar. Las parábolas eran, en cierto modo, la clave secreta para el reino de Dios, accesible solo a aquellos con corazones abiertos y dispuestos a recibir. Esa tarde, Jesús compartió una parábola que, aunque parecía sencilla, revelaba el estado del corazón humano. Lo hizo de una manera que todos los presentes pudieran entender, ilustrando lo que pasaba cuando el mensaje de Dios llegaba a diferentes tipos de personas. Y entonces, comenzó a hablar de un sembrador y su semilla. El sembrador, en su camino, lanzaba la semilla sin detenerse a escoger el terreno. Esa imagen sencilla tenía un significado profundo: el sembrador es quien comparte la palabra de Dios, y la semilla representa el mensaje de vida y salvación. La semilla no era escasa ni selectiva, porque la palabra de Dios estaba destinada a llegar a todos, a cada corazón, sin excepción. Pero, ¿qué ocurriría cuando esa semilla cayera en diferentes tipos de suelo? ¿Qué clase de fruto producirían los distintos corazones que la recibieran? Jesús tenía en mente algo más profundo: revelar que el fruto de la palabra depende del estado del terreno, es decir, del corazón de quien la recibe. Cada tipo de suelo representa un tipo de respuesta humana ante el mensaje de Dios. Así, el verdadero propósito de la parábola era desvelar las condiciones del corazón humano frente a la palabra divina. En esa tarde, todos los presentes escuchaban atentamente, intrigados por el simbolismo que Jesús desplegaba. Jesús estaba a punto de exponer el impacto que la disposición de nuestro corazón tiene en nuestra vida espiritual y, con ello, enseñar cómo podemos cultivar un corazón que dé fruto verdadero. Jesús continuó su relato, y la multitud seguía cada palabra con asombro. El sembrador salió a sembrar, decía, y mientras lanzaba la semilla, algunas de ellas cayeron en el camino. Este camino era duro, pisoteado, y la semilla no tuvo oportunidad de entrar en la tierra. Sin poder arraigar, quedó expuesta, y fue entonces cuando unas aves descendieron rápidamente y se la llevaron. La semilla, el mensaje, fue arrebatada antes de tener la oportunidad de germinar. Para quienes escuchaban, la escena era clara: ellos conocían esos caminos duros, las rutas polvorientas que atravesaban a diario, y sabían que cualquier semilla que cayera allí sería robada por las aves en cuestión de segundos. Pero Jesús no hablaba solo de caminos físicos, sino de un tipo de terreno mucho más profundo: el terreno del corazón humano. Esa tierra endurecida representaba a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero cuyos corazones están cerrados, como un camino pisoteado y resistente al mensaje. Jesús explicaba que estas personas oyen la palabra, pero no la entienden, y al no comprenderla, el enemigo, como esas aves, viene y la roba de sus corazones antes de que pueda hacer efecto alguno. Aquí, el enemigo toma la forma de distracciones, dudas o incluso ideas preconcebidas que impiden que el mensaje tenga un impacto real. Este tipo de corazón, como el camino endurecido, no permite que la semilla eche raíces. Tal vez está lleno de prejuicios o desconfianza, tal vez se ha vuelto insensible después de años de escuchar sin responder. Sea cual sea la razón, la dureza del corazón hace que la palabra no encuentre espacio para arraigar, y en lugar de ello, queda expuesta y vulnerable, lista para ser arrebatada. Jesús no dejaba dudas sobre el peligro de tener un corazón cerrado, resistente al cambio y a la transformación. Con esta parte de la parábola, quería despertar a quienes estaban presentes, a que examinaran su propio corazón y se preguntaran si habían dejado que la dureza o la indiferencia les impidieran recibir la vida que Dios ofrece. Él sabía que un corazón cerrado nunca produciría fruto, y que, sin esa apertura, el mensaje siempre sería arrebatado. A continuación, Jesús nos guiaría hacia otro tipo de suelo, uno que, aunque diferente, también enfrentaba desafíos únicos.
Jesús siguió su enseñanza, y con sus palabras nos llevó a otro tipo de terreno, el suelo rocoso. Otra parte de la semilla cayó en terreno pedregoso, continuó, donde no había mucha tierra. Este suelo, aunque permitía que la semilla germinara rápidamente, no tenía profundidad. Apenas brotaba, el sol la golpeaba, y sin raíces fuertes, la planta se secaba y moría. Los que escuchaban comprendieron inmediatamente esta imagen. En el terreno de su región, no era raro encontrar parches de tierra que, a simple vista, parecían fértiles, pero debajo tenían capas de piedra. La planta que brotaba en ese suelo parecía prometedora al principio, pero sin raíces que pudieran nutrirla, estaba destinada a perecer bajo el calor del sol. Jesús usaba este terreno como símbolo de aquellos que reciben la palabra con entusiasmo, incluso con alegría, pero su fe es superficial, sin profundidad. Al primer signo de dificultad o prueba, esta fe, como la planta en el terreno rocoso, se marchita y desaparece. Aquí, Jesús hablaba de algo que resonaba profundamente, la naturaleza de una fe sólida y auténtica. Aquellos con un corazón como el suelo rocoso pueden emocionarse inicialmente con el mensaje de Dios, sentir el impulso de hacer cambios en sus vidas, pero sin raíces firmes, no pueden soportar las pruebas que inevitablemente llegan. En el momento en que enfrentan oposición, problemas o sacrificios, la emoción inicial se desvanece, y la fe se apaga. Jesús nos estaba invitando a reflexionar sobre nuestras raíces, sobre qué tan profundo hemos permitido que el mensaje de Dios penetre en nuestras vidas. Él sabía que una fe construida únicamente en momentos de emoción o de entusiasmo no es suficiente para resistir el peso de la vida. El sol, en esta parábola, representa las pruebas, las dificultades que, en lugar de destruir nuestra fe, están destinadas a fortalecerla, si tenemos raíces profundas. Pero, en un corazón que no se ha preparado para enfrentar esas pruebas, esas mismas dificultades pueden hacer que la fe se seque y muera. Con este ejemplo, Jesús nos recordaba que la vida espiritual no es solo cuestión de recibir la palabra con alegría, es cuestión de profundizar en ella, de construir raíces sólidas que permitan a nuestra fe sostenerse ante cualquier adversidad. Una fe genuina requiere profundidad, requiere el compromiso de ir más allá de lo superficial, de excavar en nuestro interior hasta alcanzar la roca firme que es Dios. Al terminar este pasaje, Jesús nos dirigía hacia otro terreno, uno que enfrentaba desafíos distintos, un suelo lleno de espinas. Jesús avanzaba en su relato, y el siguiente tipo de terreno era, quizás, el más familiar para muchos. Otra parte de la semilla cayó entre espinas, explicó, y las espinas crecieron y la ahogaron. La multitud escuchaba atentamente, y seguramente muchos reconocieron de inmediato la imagen que Jesús describía. En sus campos, no era raro ver cómo las malas hierbas y espinas se entremezclaban con los cultivos, robándoles nutrientes y espacio, y finalmente asfixiando el crecimiento de cualquier planta buena. En este tercer tipo de terreno, la semilla tiene tierra para crecer y parece tener una oportunidad, pero las espinas a su alrededor no le permiten desarrollarse plenamente. Las espinas representan aquí las preocupaciones, distracciones y placeres del mundo, que se convierten en obstáculos constantes para quienes intentan vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Estos corazones reciben la semilla, incluso llegan a echar raíces, pero su fe nunca logra madurar porque los deseos y afanes de esta vida terminan desviándolos. Jesús estaba describiendo un tipo de corazón dividido, que intenta servir a Dios pero que, al mismo tiempo, permite que las preocupaciones y placeres del mundo lo distraigan. Las espinas pueden parecer pequeñas al principio, una preocupación financiera, una meta personal, el deseo de éxito o reconocimiento. Pero poco a poco, crecen, y mientras lo hacen, absorben el tiempo, la energía y la atención que deberían nutrir la fe. Esta parte de la parábola era una advertencia contra la distracción. Jesús sabía que los placeres y las preocupaciones de este mundo, aunque pueden parecer inofensivos, pueden ser igual de peligrosos que los obstáculos más evidentes. Cuando nuestra atención se dispersa entre las cosas de Dios y las del mundo, es fácil que nuestro amor por Dios se diluya, ahogado por la búsqueda de cosas que, en última instancia, no tienen valor eterno. La fe se vuelve débil, sin espacio ni energía para crecer, porque las espinas han ocupado el lugar que debería haber sido para la palabra de Dios. Jesús nos recordaba que nuestra vida espiritual no solo necesita tierra fértil, sino también un espacio limpio y despejado donde la fe pueda desarrollarse sin ser asfixiada. Él nos animaba a arrancar esas espinas que amenazan con ahogar nuestra relación con Dios y con alejar nuestro corazón de su propósito. Y así,
Después de hablar sobre los terrenos difíciles, Jesús nos condujo hacia el último tipo de suelo, el que recibe la semilla con toda su profundidad, el que produce fruto abundante y muestra lo que realmente significa vivir una vida enraizada en la palabra de Dios. Finalmente, Jesús llegó al último tipo de terreno en su parábola, el terreno que muchos esperaban con ansias escuchar. Y otra parte de la semilla cayó en buena tierra, dijo con una voz que reflejaba esperanza y promesa. Esta tierra buena es suave y fértil, sin piedras ni espinas, un lugar donde la semilla no solo puede brotar sino también crecer y prosperar. Y en esta tierra, la semilla produce una cosecha abundante, 30, 60, o incluso hasta 100 veces lo que se sembró. La multitud comprendió rápidamente la imagen que Jesús estaba pintando, un suelo preparado, cuidado y dispuesto a recibir la semilla, donde el fruto era inevitable. En este tipo de terreno, la palabra de Dios encuentra un corazón abierto, dispuesto y comprometido. La tierra buena representa a aquellos que no solo escuchan la palabra, sino que la entienden, la meditan y la aplican. No es suficiente recibir el mensaje, en esta tierra, la fe echa raíces profundas y se alimenta día a día, produciendo frutos que son evidentes para todos. Este suelo es un símbolo del corazón que se entrega completamente, que deja a un lado las distracciones, que soporta las pruebas y que está libre de obstáculos para recibir la palabra en toda su plenitud. Jesús mostraba aquí el modelo ideal de un corazón que responde a Dios, uno que, sin resistencia ni reservas, permite que el mensaje crezca y transforme su vida. El fruto que produce este terreno no solo es visible en la vida de quien lo lleva, sino que impacta a quienes están a su alrededor, multiplicando la bendición de la palabra. Al concluir su parábola, Jesús no daba un simple relato agrícola, estaba ofreciendo una invitación, un desafío. Nos llamaba a ser buena tierra, a cultivar un corazón dispuesto a ser transformado, que no se conforma con escuchar la palabra de Dios una sola vez, sino que busca vivirla cada día. Nos recordaba que la semilla, la palabra, tiene el potencial de cambiar vidas y producir frutos abundantes, pero solo si el terreno está preparado. Él nos invitaba a reflexionar, ¿qué clase de terreno somos? ¿Estamos listos para recibir la palabra y dar fruto? ¿O permitimos que el mensaje sea robado, se marchite o sea ahogado por las preocupaciones? La parábola del sembrador es una llamada a la acción para quienes la escuchan, porque todos tenemos el poder de trabajar en nuestro corazón, de convertirnos en tierra buena. Jesús nos muestra que, con un corazón fértil, nuestras vidas pueden ser el campo donde se siembra la esperanza y el amor de Dios, y donde esa semilla se multiplica más allá de lo que podríamos imaginar. Hoy, nos toca a nosotros decidir si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de cultivar nuestra tierra, para que la palabra dé en nosotros el fruto eterno que Él ha prometido.